través de la revista Época destapó, tendría grandes consecuencias. Vean. En febrero de 2009, la revista Época destapaba el escándalo de la cacería de Garzón y el ministro socialista Bermejo solo 2 días después de ordenar el entonces juez una operación contra el entorno del Partido Popular. El jueves 11 de febrero de 2009, Baltasar Garzón ordenaba el ingreso en prisión de Pablo Crespo, Rafael Correa y otras 34 personas en relación a la causa que instruía por una presunta red de contratación ilegal en torno al Partido Popular. Eran los comienzos del caso Gürtel. Al día siguiente de ordenar esa detención, en vez de tomar declaración a los detenidos, el hoy ex juez prevaricador se fue de caza a su pueblo natal en la provincia de Jaén. En concreto, acudió a la finca privada La Cabeza Prieta, ubicada en el término municipal de Torres. A esa cacería también acudieron el entonces ministro de Justicia socialista, Mariano Fernández Bermejo, la fiscal Dolores Delgado y el comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González García. En medios policiales, este comisario es conocido por ser un policía del entorno de Alfredo Pérez Rubalcaba. Junto a estos invitados VIPs a la cacería asistieron también una docena de personas. Según la información del semanario de Intereconomía, el juez, condenado por prevaricación, hizo un brindis por 14 años de gobierno socialista. Los costes del fin de semana de Garzón y Bermejo no fueron baratos, precisamente 3.000 euros en dietas para cada uno de los 6 escoltas desplazados a la finca, 500 euros por persona participante en la batida y entre 900 y 1.000 euros por cada animal muerto. A ello hay que sumar los 600 euros que se gastaron en comida. Mientras Garzón disfrutaba durante 4 días de tan caras aficiones, Pablo Crespo estaba detenido en un calabozo sin prestar la preceptiva declaración ante el juez. ¿Casualidad o maniobra calculada para amedrentar al detenido? Vaya una reunión de amiguetes, el juez, el fiscal, el ministro, el comisario, para irse a pegar unos tiritos y mientras tanto los presos que se vayan ablandando en el calabozo. Curioso, ¿no? Sí, le puedo asegurar que la experiencia de pasar por los calabozos de Moratalaz es de todo menos placentera. Es más, aprovecho para decirlo aquí, sería bueno que recibieran una inspección sanitaria porque aquello es tremendo. Y no lo digo por mí, que yo me habitúo a cualquier cosa, lo digo por cualquier persona que tenga que recalar allí por la circunstancia que sea, ¿no? Es tremendo, pero efectivamente, mientras el señor Garzón y sus amigos se dedicaban a un fin de semana de gatillo y alegría, pues nosotros macerábamos adecuadamente en aquellos calabozos a la espera de declarar ante su señoría, lo que se produjo el lunes. Y con una circunstancia específica también, de la que hemos tenido conocimiento hace relativamente poco, porque yo hasta hace 1 año y pico que me han puesto en libertad, desde aquel día, tampoco pude revisar la causa, que es gigantesca. El señor Garzón ordenó el 6 de febrero mi detención judicial. La detención judicial puede tener un límite, de acuerdo con la ley, de 72 horas y no se puede prorrogar. Transcurrido ese límite, a uno lo mandan a casa o lo mandan a prisión. Lo que hizo el lunes el señor Garzón, que es un experto instructor, a tenor de todo lo que podemos ver, fue prorrogar la detención judicial, cosa que en sí misma no se puede hacer. Pero bueno, es otra de las anécdotas que de eso se ocupa más mi abogado Miguel Durán que yo. Pero no fue hasta unos días más tarde, en la madrugada del día 12, cuando se decreta el ingreso en prisión y les mandan ustedes a Soto del Real. Así es. Cuéntenos esa primera imagen. ¿Es como las películas, como nos imaginamos? Alguien que no sabe de qué va eso entra en un sitio lleno de barrotes, de ruidos. ¿Cuál es la sensación que se tiene al entrar en la cárcel? Bueno, es una sensación dura. Lo que pasa es que tengo que decir que tras proceder de los calabozos se siente uno casi aliviado. Los funcionarios de las prisiones son gente muy correcta, gente muy normal y bueno, pues el trato tengo que decir que no fue malo dentro de lo duro que representa una cuestión de este tipo. Claro, cuando uno llega allí tampoco sabe, en función de las circunstancias que lo han llevado, cuánto tiempo va a estar. Nuestro tiempo fue más que largo porque, repito, 3 años en prisión llamada preventiva es un auténtico disparate. Se dijo por aquel entonces que a pesar de la dureza de las condiciones de prisión, usted lo llevaba con entereza. En cambio, el señor Correa resultó ser más frágil. Decía que no entendía qué hacía ahí, rodeado de delincuentes. Bueno, yo creo que ese tipo de comentarios se han sacado de contexto, pero como todo lo que vivimos allí y todo lo que vivíamos desde allí, que estaba sucediendo fuera, pues resultaba muy duro. Tenga en cuenta que nosotros nos enterábamos por la televisión que teníamos en la celda
de algunas cosas del sumario de las que no tenían conocimiento ni nuestros abogados, porque las filtraciones del sumario desde el primer día, un sumario decretado secreto, fueron constantes, que es otra de las cuestiones que parece que nadie se ha preocupado de investigar, otra además de las muchas barbaridades que se han sucedido en esta causa. Yo siempre me he preguntado si en vez de ser nosotros los que pasamos por esa circunstancia, hubiera sido todo en sentido contrario, y me explico. Si en vez de ser unos señores que tenían relación con el Partido Popular, y esto sucede durante el gobierno del Partido Socialista, la revolución que se hubiera montado si un caso como este se da durante un gobierno del Partido Popular y las personas tienen vinculación con el gobierno socialista, o con el Partido Socialista. Esa es la reflexión que la gente se debe hacer, y decir que cuando con tanta ligereza a veces se pide cárcel para la gente, un solo día de prisión es durísimo. 1090 ni le cuento lo que es. Pero todas esas filtraciones, a pesar de tratarse de sumarios secretos, ¿a quién son achacables? Casi siempre iban dirigidas o al país o a la cadena SER. Bueno, pues yo creo que está perfectamente claro por dónde vienen los tiros, ¿no? Yo no sé, al sumario solo tenía acceso el juez, la fiscalía y la policía. Las partes, las defensas, no tenían acceso. Obviamente, si hay una filtración del sumario, solo puede proceder de esos 3 puntos. ¿Alguien lo ha investigado? No. ¿Por qué? Porque es bastante grave, ¿eh? Y además eran filtraciones selectivas a determinados medios, como bien acaba de decir, y que además iban añadiendo siempre una capita más de descrédito, buscando siempre los objetivos dentro del PP y, como usted acaba de decir, correspondiendo a lo que estaban celebrando en la cacería, que eran 20 años más de gobierno socialista, ¿no? Otra de las irregularidades fueron las elevadísimas fianzas que se establecieron. En el año 2010 el juez Pedreira le puso a usted de fianza 1.200.000 euros, pero a su compañero de prisión, al señor Correa, le puso 15 millones de euros de fianza, nada menos. Luego estas bajarían, a él le bajarían a 1 millón y finalmente 200.000 euros, a usted finalmente 100.000 euros. Pero ¿a qué achaca que, por ejemplo, al señor Correa se le impusiera la segunda fianza más alta que jamás se ha impuesto en España, por detrás de la de Javier de la Rosa, del caso Torras, en el año 99, que le pusieron 30 millones de euros? Bueno, todo dentro de la misma dinámica. Esta instrucción, aunque haya habido 3 instructores, la han manejado y lo siguen manejando personas determinadas que no son exactamente los instructores judiciales. El señor Garzón era el juez idóneo para llevar a cabo una instrucción de este calibre, de este calado, con intención claramente política. El señor Pedreira, que era un hombre que estaba enfermo, con un Parkinson muy avanzado y que ahora, por desgracia, le tiene, según me han dicho, pues a las puertas de la muerte, era también otro instructor al cual era muy fácil manejar. Y, de hecho, demostraremos en su momento cómo algunas acciones de la causa que correspondían al instructor las han realizado precisamente las fiscales, que son las de que desde el minuto cero han dirigido este tema. Después llegó el juez Pablo Ruz y fue el que mostró un poquito más de coherencia, poniendo fianzas, parece ser que más asequibles, ¿no? Bueno, por lo menos hemos podido salir de prisión, aunque es cierto que al señor Correa lo podrían haber mantenido solamente 7 meses más, conforme a la ley, porque es lo que permite, 4 años máximo, y a mí pues me podrían haber mantenido 1 año más y habríamos salido sin fianza ni ningún tipo de medida cautelar, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es que yo creo que nadie realmente es capaz de valorar en su medida lo que representa un tiempo tan largo en prisión preventiva, sobre todo por cuestiones de este tipo, que yo no digo que sean más o menos graves, ni hablo de la alarma social, que por otra parte no es un concepto jurídico que sirva para esto. Y además la alarma social la han creado determinados medios, porque después si quiere entramos en eso. A ver que me diga a mí en dónde se ha malversado ni un céntimo de dinero público por parte de lo que estos señores han bautizado como trama Gürtel. Ni un céntimo. Todos los trabajos que hemos hecho han sido realizados y han sido realizados a conciencia.
Ha mencionado en un par de ocasiones a las fiscales, ahora hablaremos de ellas, pero si seguimos con las irregularidades, quizá la más escandalosa de todas ellas, la que acaba con la propia carrera judicial de Baltasar Garzón. El propio instructor del caso, Baltasar Garzón, resultó ser apartado de la judicatura por el peor delito que puede cometer un juez, tomar decisiones injustas a sabiendas de que lo son. En esta ocasión, ordenó escuchas ilegales entre los detenidos y sus abogados, poniendo en grave peligro el derecho de defensa. Vamos a recordarlo. En un hecho sin precedentes en la historia judicial, el por entonces magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se convirtió en el primer juez en España en tener 3 causas abiertas al mismo tiempo ante el Tribunal Supremo. La primera, por investigar los crímenes del franquismo. La segunda, los cobros percibidos presuntamente durante su estancia en la Universidad de Nueva York. Y la tercera, la que acabó con su carrera, intervenir las comunicaciones entre imputado y abogado en el caso Gürtel. Fue esa la que le llevaría a situar la palabra ex por delante de su condición de juez. El 24 de febrero de 2010, la Sala Penal del Supremo abre la causa contra Garzón por autorizar las escuchas de las conversaciones que mantuvieron en prisión Francisco Correa y Pablo Crespo con sus abogados. El proceso arranca con una querella del abogado y exfiscal Ignacio Peláez, abogado del empresario José Luis Ulibarri, otro imputado en Gürtel. Dichas grabaciones permitieron a Garzón conocer la estrategia de defensa que emplearían los abogados. Las escuchas que Garzón autorizó no eran legales. Se basó en el artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que solo permite esas actuaciones en supuestos de terrorismo, aunque Garzón no lo vio así. Se pueden autorizar las intervenciones con autoridad judicial, con autorización judicial y no solo en casos de terrorismo. La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló por ser ilegales todas las escuchas autorizadas por Garzón. El juez había incurrido en un delito. Yo lo que no puedo aceptar es tener que ir a un locutorio de la cárcel con un bolígrafo y con un folio, escribir en un folio lo que le quiero transmitir a mi cliente. El 9 de febrero de 2012, Baltasar Garzón es condenado por el Tribunal Supremo con la unanimidad de sus 7 magistrados a 11 años de inhabilitación, lo que supone el fin de su carrera judicial. La sentencia era firme y no cabía el recurso. La estrella de Garzón se había apagado. Ante estas irregularidades, especialmente esta última, que está violando los derechos fundamentales de los detenidos, ¿cree usted que el caso queda desautorizado, que debería ser sobreseído? Hombre, yo creo que la injerencia del señor Garzón en el derecho de defensa es de tal gravedad que, según creo, no tiene precedentes en los últimos 30 años de jurisprudencia o de sentencias judiciales en España. La propia sentencia, que es una sentencia de 74 páginas, solamente desde la página 58, me parece, o 59 hasta la última, relata tal cantidad de disparates, lo que representa la laminación, la prácticamente desaparición del derecho de defensa, que deja al proceso absolutamente cojo, porque el proceso penal español se asienta en 3 patas, y una de ellas, por entendernos bien, es el derecho de defensa, el derecho a un juez justo y a una acusación fundada. Al desaparecer el derecho de defensa, todo se complica, porque no es lo mismo que una nulidad pequeña en la que se puede anular una parte de la causa. Es que este señor escuchó durante 75 días todo lo que nosotros hablábamos con nuestros abogados, cuáles eran nuestras estrategias. Incluso, si nos autoincrimináramos de algún delito en aquel momento, él lo escucharía. Él, la policía y las fiscales. Y he de recordar, además, que en el juicio del señor Garzón afloró algo que hasta ese momento no sabíamos. Y precisamente por el testimonio de un testigo de la defensa del señor Garzón, que explicó al tribunal, a los 7 jueces del Supremo, por qué el día anterior a dictar el auto, del 19 de febrero, o sea, el 18, una de las fiscales le decía: Baltasar, Baltasar, hay que hacer algo con esto de las conversaciones de los abogados que se llevan el dinero. Cuestión que después se demostró que no era cierta, porque el dinero no se tocó en ningún sitio, tal y como se comprobó por las comisiones rogatorias. Pero ahí supimos que el impulso de la ilicitud no fue del señor Garzón, el impulso fue de la Fiscalía, que son las mismas fiscales que siguen en la causa. Ese es un tema que no entiendo. Si las fiscales, además de llevar la acusación, deben velar por las garantías procesales, ¿por qué Concepción Sabadell Carnicero y Míriam Gloria Segura siguen siendo las fiscales del caso? Hombre, tal vez esto debería contestarlo el señor Salinas, al cual se le dirigió un escrito solicitando el apartamiento, un escrito muy bien fundado, explicando todas estas cuestiones,
y lo rechazó, o tal vez a su superior, el fiscal general del Estado, el señor Torres Dulce. ¿En algún momento has sentido animadversión contra ustedes en todo este proceso? Si yo he sentido hacia alguien. No, que haya animadversión de alguien contra ustedes.